Dicen que los arquetipos son solo ideas antiguas, metáforas poéticas que la psicología moderna ya no necesita. Pero para Carl Gustav Jung, esa visión es un error profundo. Los arquetipos no son conceptos bonitos ni teorías decorativas. Son fuerzas vivas, estructuras psíquicas que laten en lo más hondo del inconsciente colectivo y moldean nuestra forma de percibir, sentir y existir, incluso cuando creemos estar actuando desde la razón o la madurez. Entre todas estas fuerzas, una destaca con una potencia transformadora capaz de cambiar la vida de cualquier persona que se atreva a mirarla de frente: el niño interior. El famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung entendió que el arquetipo del niño no tiene nada que ver con una memoria dulce de la infancia, ni con una nostalgia emocional. Lo que descubrió es mucho más desafiante. El niño interior es un centro energético activo, una entidad psicológica que sigue viva dentro de cada adulto, sin importar cuántas décadas hayan pasado. No está atrapado en un álbum de fotos ni congelado en un recuerdo borroso. Está aquí, ahora, manifestándose en tus reacciones más instintivas, en tus deseos más profundos, en tus miedos más irracionales y en la forma en que te relacionas con las personas que más te importan. Muchas veces creemos que la infancia es una etapa que se deja atrás y desaparece para siempre, una especie de preludio sin demasiada relevancia en la vida adulta. Pero Carl Jung derribó esa ilusión por completo cuando explicó que dentro de cada adulto vive un niño. El niño no es un recuerdo, es una parte viva de la personalidad del adulto. Ese niño interior encarna al mismo tiempo lo más luminoso y lo más frágil de la psique humana. En él reside la espontaneidad, la sensibilidad, la imaginación y la capacidad de asombro, pero también carga con heridas que a veces parecen inmensas: el abandono, la vergüenza, el miedo, la humillación, el rechazo y la sensación de no haber sido visto o escuchado. Y aunque muchos intentan olvidar todo esto y convencer al mundo de que ya lo superaron, el niño interior nunca desaparece. De hecho, mientras más lo reprimimos, más fuerza adquieren las sombras, actuando de maneras que no comprendemos y que muchas veces nos llevan a repetir patrones muy dolorosos. Carl Jung observó que una gran parte del sufrimiento humano surge justamente de esa represión. En vez de mirar hacia adentro, aprendemos a disfrazar nuestra vulnerabilidad con máscaras de adultez, roles sociales, discursos racionales, supuesta autosuficiencia, trabajo excesivo, relaciones de dependencia o evasiones emocionales. Creemos que crecer es alejarse del niño que fuimos, cuando en realidad la verdadera madurez comienza cuando dejamos de huir de él. Ese niño pide ser escuchado y reconocido, no como un problema o un defecto que debe ser corregido, sino como una parte sagrada, como la raíz viva de nuestra identidad psicológica. Para Carl Gustav Jung, el camino hacia la integridad no consiste en ignorar ese núcleo emocional, sino en desarrollar lo que llamaba el ego paternal, una función interna capaz de proteger, acompañar y dialogar con el niño interior. Este encuentro es el punto de partida del proceso de individuación, el viaje hacia el ser, hacia el sí mismo. Un proceso en el que la psique adulta finalmente se permite abrazar a esa parte herida, para transformarla en creatividad, claridad y fuerza emocional. Cuando ese diálogo interno se abre, ya no actuamos impulsados por carencias invisibles ni respondemos con furia, miedo o necesidad extrema de validación. Comenzamos a vivir desde un eje más auténtico, más libre y más consciente. Existen métodos para iniciar esta conexión, entre ellos la imaginación activa, una técnica desarrollada por Carl Jung que nos invita a cerrar los ojos, entrar en un espacio interior seguro y permitir que la imagen del niño emerja por sí sola, sin forzarla, como si un invitado real viniera a nuestro encuentro. No todos logran verlo de inmediato. A veces el niño interior ha estado oculto durante tanto tiempo, o la experiencia es tan desagradable y dolorosa que resulta beneficioso buscar apoyo terapéutico para sentirse seguro de aparecer. Pero cuando lo hace, algo profundo se mueve, una memoria emocional despierta, una herida habla por primera vez,
una parte olvidada de nosotros vuelve a respirar, a aflorar. Este vídeo es una invitación a reconectar con este aspecto perdido de tu ser, para comprender que el niño interior es la llave secreta que abre la puerta a tu autenticidad, tu creatividad y tu libertad emocional. Jung sabía que el mundo moderno nos empuja a desconectarnos, a ser funcionales, rápidos, eficientes, productivos, pero nunca nos enseña a escucharnos. Y por eso tanta gente se siente perdida, agotada, vacía o en crisis, porque han olvidado una de las facetas más esenciales de sí mismos. Tal vez haya llegado el momento de mirar a los ojos a ese niño que todavía vive en ti, el que esperó durante años a que alguien lo reconociera. Tal vez al hacerlo descubras que la respuesta que buscabas nunca estuvo afuera, nunca estuvo en las expectativas de los demás, ni en las máscaras que usaste para sobrevivir. La respuesta siempre estuvo dentro, pequeña, sensible, silenciosa y profundamente humana. Cuando lo reconoces, algo se reordena, algo vuelve a casa. Y en ese instante, sin que nadie más lo note, comienza tu verdadera transformación. Cuando ignoramos al niño interior, este no desaparece ni se diluye, sino que se expresa de formas desproporcionadas, irracionales o inexplicablemente dolorosas, pero que desde adentro responden a un grito antiguo que nunca fue escuchado. Se manifiestan arrebatos emocionales que parecen no tener sentido, en inseguridades que no coinciden con la realidad presente, en un miedo casi visceral al abandono, en esa necesidad constante de aprobación que ninguna palabra logra saciar, o en la incapacidad para sostener una crítica sin sentir que el mundo se derrumba. Y lo más inquietante es que, incluso personas que aparentan éxito, estabilidad o liderazgo, personas que han formado familias o que son admiradas por su fortaleza, pueden estar gobernadas por un niño interior profundamente herido que actúa silenciosamente desde la sombra. Este niño aprendió a interpretar el mundo cuando todavía era indefenso, cuando dependía por completo de los cuidadores que para él no eran simples figuras humanas, sino dioses primordiales. Como señalaba Carl Jung, para un niño pequeño, la madre representa a una diosa y el padre a un dios. Sus gestos, sus palabras, sus silencios y sus ausencias formaron los primeros mensajes sobre nuestro valor, nuestra seguridad y nuestro derecho a ser amados. Y aunque en la adultez intentemos racionalizarlo, justificarlo o minimizarlo, esas marcas tempranas quedaron impresas en el inconsciente como verdades y creencias, moldeando decisiones, relaciones y percepciones que normalizamos, pero que en realidad son ecos de una infancia que nunca se resolvió del todo. Por eso el primer paso, y probablemente el más temido, es acercarse a ese niño herido, permitir que se haga presente y reconocer su existencia. Una tarea que muchos evitan durante décadas porque temen que ese acercamiento abra una puerta emocional que no puedan manejar. El secreto no está en corregir al niño, ni en juzgarlo, ni en decirle que exagere menos o que sea más fuerte. El secreto está en aceptar lo que siente, tal como lo siente, permitir que hable, darle voz, porque el niño interior no respeta cargos, títulos ni imágenes públicas, solo quiere ser escuchado. Un ejercicio poderoso consiste en sentarse frente a una silla vacía e imaginar que ese niño está allí, mirándote, esperando que le permitas decir aquello que no pudo decir en su momento. El yo adulto, con su capacidad de contención, escucha sin interrumpir, sin minimizar, sin moralizar. En ese diálogo interno se abre un puente que antes no existía, y poco a poco lo que estaba reprimido comienza a integrarse, lo que estaba congelado comienza a circular y lo que estaba solo comienza a sentirse acompañado. Esta práctica forma parte de la imaginación activa, el método que Carl Jung desarrolló para comunicarse con las imágenes vivientes del inconsciente. Él mismo decía que los niños utilizan esta forma de proceso psíquico de manera natural,
pero que los adultos la desprecian por considerarla infantil, cuando, irónicamente, es una de las herramientas más antiguas y sagradas de la humanidad, presente en culturas primordiales, rituales ancestrales y tradiciones espirituales de todos los rincones del mundo. La psique del niño es inconsciente, casi animal, decía Carl Jung, y solo con el tiempo se abre paso hacia la conciencia. La doctora en psicología Susan Albers sostiene que entre los 0 y los 8 años tenemos una visión muy egocéntrica del mundo, según la cual todo se relaciona con nosotros. Esto se debe a la estructura cognitiva. Si un cuidador nos critica, por ejemplo por nuestro peso, nuestra inteligencia o una característica física concreta, no pensamos que se equivoca o que fue injusto. Pensamos que es verdad y que somos insuficientes. Acabamos creyendo que no merecemos amor, que algo en nosotros está mal y por lo tanto merecemos seguir siendo criticados. Y aunque esas creencias sean falsas o injustas, pueden arraigarse con tal profundidad en el inconsciente que en la adultez terminan influyendo en nuestro autoconcepto, la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo, con la comida, con nuestras elecciones y hasta con los vínculos más importantes de nuestra vida. La voz crítica de un padre o una madre puede transformarse en la voz interior que nos castiga, que nos exige perfección, que nos empuja a conductas dañinas como restricciones obsesivas, atracones, dietas extremas o cualquier forma de autocontrol punitivo. Lo mismo ocurre con críticas a la inteligencia, al carácter o al color de la piel, heridas que muchas personas siguen cargando hoy en un mundo donde la proyección es la percepción acostumbrada. Estas experiencias tempranas pueden generar un niño interior que en la adultez se manifiesta como un diálogo interno cruel, como baja autoestima, como incapacidad para poner límites, como miedo constante a ser rechazado, como vergüenza profunda ante los propios deseos o necesidades, o como una tendencia a complacer a los demás mientras se abandona a uno mismo. A veces puede aparecer disfrazado de una adicción, otras veces en relaciones conflictivas, en evitar vínculos por temor a ser herido, en mecanismos de defensa poco saludables o en una sensación crónica de no ser suficiente. Y aunque un niño interior herido puede causar ansiedad o depresión, también ocurre lo contrario. La ansiedad y la depresión pueden reactivar heridas antiguas que estaban dormidas, amplificando emociones infantiles que nunca encontraron resolución. Te daré un ejemplo simple pero tremendamente común. Si creciste sintiéndote ignorado o emocionalmente desatendido, el simple hecho de que tu pareja te deje en visto en WhatsApp puede activar una tormenta emocional interna. No se trata de la conversación actual, sino del eco emocional de aquel niño que sintió que lo dejaron solo o que lo invalidaron. Y si reaccionas gritando, exigiendo, llorando o retirándote de manera pasivo-agresiva, es casi seguro que no es tu yo adulto quien está actuando, sino ese niño interior herido, tratando de protegerse como puede, repitiendo estrategias primitivas que en su momento fueron esenciales para sobrevivir. Para Carl Gustav Jung, pocas fuerzas ejercen un impacto tan profundo en la psique humana como la vida no vivida de los padres. Porque aquello que ellos no resolvieron, aquello que no se atrevieron a enfrentar, aquello que rechazaron de sí mismos, termina proyectándose casi inevitablemente sobre la mente del niño, moldeando su mundo interior antes de que pueda defenderse o comprender lo que ocurre. Y aquí reside una de las revelaciones más perturbadoras y a la vez más iluminadoras de la psicología profunda. Un niño no tiene un pensamiento complejo, no posee las herramientas cognitivas ni emocionales de un adulto, pero carga con una mente antigua, una psique primigenia que retiene, sin filtros, las impresiones y experiencias que viven en su entorno.
Por eso Carl Jung decía que los niños se educan por lo que el adulto es, no por lo que dice, porque el niño percibe lo invisible, concretamente el ambiente emocional en el que vive. Entonces resulta inevitable que para desenredar los complejos que actualmente nos habitan, tengamos que volver a enfrentarnos a las huellas que quedaron inscritas en la psique, en esos tiempos tempranos en los que la familia era el universo entero. El niño interior herido es el resultado de estas primeras experiencias, como el abandono, el rechazo, la violencia física o psicológica, la invalidación emocional, la falta de contacto afectivo, la ausencia de palabras protectoras, o el simple hecho de crecer en un hogar donde expresar necesidades era peligroso, donde pedir atención era vergonzoso, o donde cada demanda se pagaba con castigo, silencios o humillación. Ese niño aprendió demasiado pronto que sentir era un riesgo, y que ser auténtico podía costarle el amor de quienes más necesitaba. De allí nace su miedo a la intimidad, su tendencia a los vínculos dependientes, su hipervigilancia permanente ante cualquier gesto ajeno, su dificultad para confiar y ese vacío persistente que ninguna relación, logro o reconocimiento externo está logrando llenar. Es ese mismo niño el que en la adultez nos hace interpretar un gesto neutral como rechazo, o sentir un abandono devastador ante un mínimo distanciamiento. Y no importa cuánta racionalidad tengamos, cuán independientes parezcamos o cuánta fortaleza exhibamos. Si la imagen de este niño no es integrada, siempre encontrará la forma de manifestarse. Carl Jung veía con claridad que algunas de las heridas más profundas provienen de declaraciones, actitudes y dinámicas familiares que para un adulto podrían parecer menores, pero que para un niño son terremotos emocionales. Padres que no permiten que el niño tenga una opinión propia, que ridiculizan sus ideas, que lo castigan por llorar, que interpretan su espontaneidad como desobediencia, que lo avergüenzan por mostrar vulnerabilidad o que se niegan a ofrecerle contacto afectivo, bajo la creencia equivocada de que la frialdad lo hará fuerte. Estos niños crecen creyendo que sus emociones son un estorbo y que su sensibilidad es un error. Por eso aprenden a reprimir lo que sienten y años más tarde se convierten en adultos que ignoran sus propias necesidades, que se sabotean, que aman desde la carencia o que viven atrapados en dinámicas desgastantes sin comprender por qué. Y así surgen señales dolorosas que revelan un niño interior herido, como por ejemplo el sentimiento profundo de que hay algo inherentemente mal contigo, la sensación de no merecer vivir o de ser una carga para los demás, la idea de que cualquiera merece amor menos uno mismo, la compulsión de complacer a todos para evitar el rechazo, aunque eso implique renunciar a la propia autenticidad, o la necesidad de pelear para sentirse vivo, la acumulación obsesiva, la rigidez extrema, el perfeccionismo que aplasta y la dificultad para comenzar o terminar proyectos, como si algo interno siempre estuviera saboteando el avance. Pero algo extraordinario ocurre cuando dejamos de empujarlo a las sombras y lo invitamos a la luz, cuando escuchamos su historia sin juzgarlo, sin exigirle que madure, sin ridiculizar su dolor. Ya no necesita sabotearnos para llamar nuestra atención, ya no necesita gritar dentro de nosotros cada vez que alguien nos critica o se aleja, ya no necesita destruir relaciones para sentirse visto. Porque ahora hay un adulto presente, un adulto que protege, que contiene, que está disponible, un adulto que aprendió a amar. Y en ese instante ocurre una alquimia interna profunda. El dolor se transforma en creatividad, la ansiedad se transforma en paciencia y el vacío se torna en un espacio fértil donde la conexión real puede florecer. Cuando el niño interior se siente seguro, aparece su forma más elevada, el niño divino, el símbolo eterno del potencial, la alegría, la curiosidad y el renacimiento. Ese niño que no tiene miedo de crear, de explorar, de sentir, de maravillarse y que lleva dentro el sentido más profundo de la vida. En la psicología junguiana, el arquetipo del niño es una semilla. Representa la promesa de aquello que aún no ha sido realizado, la esencia pura de la inocencia, la vitalidad
la imaginación y la energía renovadora que impulsa el proceso de individuación. Por eso aparece continuamente en mitos, cuentos, sueños y símbolos religiosos, bajo la figura del niño Dios, el niño héroe o el infante divino. Desde el niño Jesús hasta las imágenes alquímicas del Filius Philosophorum o el hijo de los filósofos, mostrando ese puente sagrado entre lo inconsciente y lo consciente, entre la herida y la totalidad, entre lo que fuimos y lo que aún podemos llegar a ser. El niño, cuando se manifiesta en su forma integrada, nos devuelve el tesoro que enterramos demasiado temprano, no solo la felicidad, sino la imaginación viva, la capacidad de asombro, la espontaneidad, la alegría interna, la renovación constante y la simple pero poderosa voz que susurra: no te olvides de jugar. Si sientes que la información de este vídeo te ayudó a comprender mejor tu propia historia, o si sentiste que en algún momento tu niño interior te llamó a través de estas palabras, te invito a que te suscribas al canal y nos regales un like, no solo para apoyar el contenido, sino para que juntos exploremos los rincones más profundos del alma. Este vídeo no está dedicado únicamente para los que actualmente son jóvenes o adultos jóvenes, sino que está dedicado a todo el mundo, porque todos hemos sido niños alguna vez y en todos se encuentra este arquetipo transformador. El objetivo de este metraje no es hacer sentir culpable a nadie, sino que todos tomemos conciencia y aceptemos la responsabilidad que nos toca, para abrirnos paso hacia la individuación, hacia nuestro auténtico ser.